Hola, vamos a continuar con el ejercicio hipotético que estábamos desarrollando, que una empresa tenía una estacionalidad de los ingresos, cuánto aumentaban sus ingresos el primer año, después cuánto crecían del año 2 al año 5, y traíamos ese monto de los ingresos de acuerdo a una fuente de pago, que fuera una fiducia que manejara algún flujo que tuvieran en esta empresa, y establecíamos cuál era el monto por el cual se podían endeudar trayendo esos flujos a valor presente a una tasa de descuento. Este ejercicio es un poco más complejo porque nos está hablando de que la tasa prevista para la cual nos prestan el DTF más 5,4, en la DTF de 5,4 más 7 puntos o más 12 puntos. Aquí nos está hablando de la periodicidad, que dan un periodo de gracia de 6 meses, que la fiducia cobra 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que los rendimientos que generan la cartera colectiva de la fiducia es del 0,45 mensual y que se necesita un fondo de reservas de 1.5 cuotas del crédito. Nos piden establecer el monto, establecer la fuente de pago y su proyección, eso ya lo hicimos, que fue que dijimos que la fuente de pago iban a ser los ingresos por tarjeta de crédito, que eran el 60% de los ingresos, en ese caso hipotético, los proyectamos y los descontamos a una tasa del 1.5%. La tasa que colocamos acá era del 1.5%. Esta tasa del 23, esto es una oculta que tengo para el desarrollo del ejercicio, ahora lo vamos a ver. El ejercicio nos está hablando que acá tenemos estas tasas. Nos dice que la DTF es del 5,40, que aquí nos lo está diciendo el enunciado, que el spread es del 12%, esto debería ir en azul porque es un dato de entrada, y de acuerdo a las convenciones que venimos manejando, los datos van en azul. Se suman porque son tasas nominales y las tasas nominales se pueden sumar, es decir que la tasa total de este crédito sería el 17,40. La tasa efectiva anual sería el resultado de 1 menos la tasa nominal dividido entre 4 elevado a la menos 4 menos 1. Esta es una fórmula simple o una fórmula directa de cambiar presentación, vencimiento y periodicidad. En otro video vamos a explicar detalladamente el uso de las tasas de interés y aquí, como es una tasa efectiva, cambio la periodicidad de esta a través de la fórmula que se coge 1 más la tasa, se eleva entre la capitalización inicial entre la capitalización final menos 1, nos da el 1,49. Sin embargo, cuando habíamos calculado el BPN de esos ingresos, lo estábamos trabajando con el 1,50%. Vamos a referenciar a esta tasa del 1,49 y la tasa donde nos pide, ok, el 1.5 era las veces que nos pedían que cubriera el BPN, pero el BPN estaba sobre la tasa, acá, el BPN estaba sobre la tasa del 1,49, entonces aquí vamos a referenciarlo a este 1,49%, que era la fórmula que teníamos. Si esto debería ir con negro ya porque es una fórmula. No me acuerdo el ejercicio pasado a qué tasa estaba, creo que estaba al 1%. Entonces ahora vamos a seguir desarrollando cuando nos piden, uno, establecer la fuente de pago y su proyección. Ya calculamos la fuente de pago, dijimos que los ingresos iban a ser tarjeta de crédito, ellos tienen ingresos por 60% ventas a crédito, 30% contado, comercializadoras. Aquí entonces el monto emitido no sería tarjetas a crédito, sino ventas a crédito. Esta sería nuestra fuente de pago. Ahora nos están diciendo determinar el monto a emitir, ya lo determinamos, que son 1.870 millones.
hacer la tabla de la deuda, estructurar el flujo de caja de la fuente de pago, establecer el flujo de caja del fondo de reserva y calcular el all-in cost, teniendo en cuenta que se otorga una garantía real por el 120% y los gastos notariales equivalen al 0.6. Entonces vamos a crear una nueva hoja que se llame tabla de la deuda. Hacemos clic en el cuadro de arriba, estamos trabajando con letra Arial Marrow, tamaño 12. Esto es algo que yo siempre lo alineo centrado verticalmente. Me gusta que las celdas se vean centradas, no que estén alineadas hacia arriba o abajo. Eso no tiene nada que ver con el desarrollo del ejercicio. Pero sí estamos trabajando que las celdas, las que no hemos trabajado, deben estar en gris y con separadores de miles. Es importante que miren algo. El monto a emitir, aquí estamos trabajando de que los ingresos del año anterior fueron 1000, pero fueron 1000 millones de pesos. Y aquí estamos trabajando con pesos, pero aquí lo estoy viendo en millones de pesos. ¿Cómo se hace esto? Haciendo clic derecho en formato de celdas, tiene un formato personalizado y es que tiene número, punto, número, 0, 0, punto, punto. Estos dos puntos que están aquí, lo que le estoy diciendo es que me los muestre en millones. Si tuviera un solo punto, le estaría diciendo que me lo muestre en miles. Ahora vamos a explicar en la tabla de la deuda cómo sería este valor. Entonces, en la tabla de la deuda vamos a escribir primero el encabezado de la hoja, que sería tabla de amortización. Monto del crédito. El monto del crédito es el monto a titularizar o el monto a emitir, que en este caso serían 1870 millones. Lo ponemos en negro porque es fórmula. ¿Qué cosa necesitamos saber? La tasa. Y en este caso nos dice que la tasa, el enunciado, que la tasa es DTF más 12 y la DTFTA es del 5,4. Podemos copiar estos valores o simplemente referenciamos tasa, la tasa efectiva mensual, que en este caso sería del 1,49. Entonces ponemos tasa efectiva y acá ponemos mes o tasa efectiva mensual. Y esta, como es una tasa, lo ponemos en porcentaje. Nos hace falta poner el plazo del crédito. El ejercicio nos está hablando en este caso de que la empresa desea obtener una financiación a 5 años. Entonces el plazo sería igual 5 por 12, serían 60 meses. Recordemos que estamos trabajando en periodos mensuales. Si estuviera trabajando con periodos anuales fueran 5 años. Y la modalidad, el ejercicio no nos las está diciendo. Acá en el enunciado nos dice de que los bancos exigen una fuente de pago para se establece una fiducia, se solicita determinar el monto, hacer la deuda. Pero ya que no nos está hablando, vamos a partir del supuesto que la modalidad es mes vencido. Esto, como es un supuesto, lo ponemos en letra azul. ¿Cuál es la estructura de una tabla de amortización? Eso lo habíamos visto en clase. Que la estructura de una tabla de amortización debería ser el saldo inicial, los intereses, el abono a capital, cuota y saldo final. Entonces vamos a llevar esto a Excel. Vamos a trabajar en este caso con periodos en columnas, dado que el monto a emitir lo calculamos con periodos en columnas. Entonces, escribimos periodos desde el periodo 0, 1 hasta el periodo 60 en este caso.
arrastramos. Yo tiendo a solamente escribir periodo 0 y arrastro sin necesidad de poner la serie de datos, y lo que hago es cuando termino que todos los ponen 0, le doy rellenar serie y los lleva en la serie de datos, que en este caso sería periodos del 0 al periodo 60. Entonces nos está diciendo el ejercicio, nos está diciendo la presentación que lo que debo tener es saldo inicial, intereses, abono capital, cuota y saldo final. Entonces lo plasmo en la hoja de Excel, es decir, acá coloco saldo inicial, interés, abono a capital, cuota y saldo final. Nos dice también el material de clase o la presentación que la cuota es la sumatoria del capital y los intereses pagados en el periodo. Los intereses se calculan sobre el saldo inicial del periodo porque estamos trabajando interés compuesto. El saldo inicial del periodo n es el saldo final del periodo n-1, es decir, el saldo inicial del periodo es el saldo final del periodo anterior y el saldo final del periodo es el inicial del periodo posterior. Existen dos modelos de amortización de capital de un préstamo: sistema francés, donde tenemos una cuota igual a lo largo del crédito, y el sistema inglés, donde el abono capital uniforme a lo largo del crédito. Las tablas de amortización se usan tanto para inversión como para fondo de amortización. Entonces, en este caso, la modalidad, estamos hablando mes vencido, y vamos a poner amortización capital constante. Entonces, estamos diciendo que este ejercicio es un ejercicio que se va a hacer por el sistema inglés y no por el sistema francés. El saldo inicial del periodo 0 son 1870 y como en el periodo 0 no se paga capital, el saldo final van a ser los 1870 millones. El saldo inicial del periodo 1 van a ser los 1870 millones del periodo anterior. Quiero ver esto en millones, no los quiero ver en pesos como los tenemos acá. Entonces selecciono las celdas con las que estoy trabajando, hago clic derecho, formato de celdas, le digo que quiero un formato personalizado y le digo que mi formato va a ser número, punto, número 0. Aquí me los está mostrando los datos en pesos. En el momento que le pongo coma, me va a mostrar un decimal, coma 0, pero coloco un punto, ya me lo está mostrando en miles de pesos, y coloco otro punto, ya me lo está mostrando en millones. Cuando quiera que los valores sean negativos, porque podemos trabajar con valores negativos, en este caso le voy a decir que quiero que estén en letra rojo. ¿Cómo se hace? Busco en el teclado un corchete que no sea una llave como un piquito, sino que sea una llave cerrada o una llave recta. Escribo rojo, que sería mi color. Le puedo poner a alguien el color que quiera. Cerramos y le decimos menos porque queremos que los negativos sean con un signo menos. Alguien los puede poner en paréntesis como quiera. Y ponemos lo mismo, número, 0, 0, punto. De esta manera estamos ya viendo los valores en millones de pesos en este caso. Nos dice que los intereses es el saldo inicial por la tasa. Esta tasa coloco F4 porque siempre va a ser la misma tasa. El abono capital, bueno, copio el formato de celdas de aquí hacia abajo porque va a ser el mismo, todo lo vamos a ver a millones en este caso. El abono capital nos dice que es a 60 meses, pero tenemos que ver algo y es el número de pagos. Entonces por eso inserto una celda aquí que diga número de pagos. El ejercicio nos habla de que hay un periodo de gracia de 6 meses. Es decir, el capital se debe pagar en 60 meses, pero nos dan un periodo de gracia que se pagan intereses y no se pagan capital. El banco puede decir,
que se da un periodo de gracia de capital e intereses o un periodo de gracia solo de capital. En este caso partimos del supuesto que el periodo de gracia es solo de capital, y si son 60 meses, le restamos a esos los 4 y nos diría que el periodo de gracia, perdón, le restamos 6, serían de 54 meses. El número de pagos que tendríamos aquí serían 54 pagos. Entonces, en los primeros 6 meses no vamos a tener abono capital. La cuota es igual a los intereses más el abono capital, y el saldo final debe ser igual al saldo inicial menos el abono capital, que en este caso es el mismo porque no tenemos abono capital. Llevo esto hasta el periodo 60. Desde el periodo 7 tengo que calcular el abono capital, que el abono capital sería igual a dividir el monto. Coloco F4 o los que usamos Mac, Command T, de tal manera que fijo siempre la columna y la fila. En este caso podría fijar solo la columna, que lo que me interesa es que siempre lo divide entre la columna C, entre el número de pagos, que va a ser el mismo para todo el ejercicio, que serían los 54. Si arrastro esto hasta el periodo 60, me tiene que parecer que en el periodo 60 la obligación está vencida. Está vencida o que su saldo es 0 porque se termina de pagar, y ya con esto logré completar la tabla de la deuda. Con esto estaríamos desarrollando establecer la fuente de pago y su proyección. Puedo colocar OK, ya lo establecimos, dijimos que esta era la fuente de pago, las ventas de crédito, y que la proyección era que el monto a emitir eran 1.870 millones, que es el segundo punto. Hacer la tabla de la deuda, ya hicimos la tabla de la deuda y nos dio la tabla de amortización que se paga en el periodo 0. Utilizamos el sistema inglés de pago a capital constante. Entonces, como ya lo hicimos, colocamos OK. ¿Qué nos pide ahora? Estructurar el flujo de caja de la fuente de pago y estructurar el flujo de caja del fondo de reserva. Eso lo vamos a hacer en otro video. Este video era determinado a la tabla de la deuda. ¿Cómo vamos a hacer en el próximo video? Vamos a crear una hoja nueva donde hagamos ese flujo de caja de la fuente de pago y el flujo de caja de la fuente de reserva. Calcular el all-in cost, o el costo todo incluido, también lo vamos a hacer en otro video y vamos a irlo cargando. Espero que esto les sirva para la realización de la tabla de deuda.